El Holocausto es uno de los capítulos más oscuros de la historia de la humanidad, pero aún no se ha contado todo. No sabemos exactamente cuántas personas murieron durante el Holocausto. Puede que haya miles de muertos en decenas de sitios, y no sabemos dónde están. Porque durante los últimos 80 años, las pruebas de estas atrocidades yacían enterradas en el terreno de la antigua Unión Soviética. Creo que la gente realmente no comprende la magnitud de la masacre porque todo está oculto. En este territorio subyace la verdadera historia de cómo empezó el Holocausto y de cómo se desarrolló, desde los asesinatos ad hoc hasta la matanza industrializada. Por fin se va a revelar la verdadera magnitud de aquella masacre. Utilizando fotografías aéreas previamente clasificadas. Cada acción deja un rastro. Y equipados con la última tecnología forense. Creo que he encontrado una prueba. Equipos de investigadores están empezando por fin a revelar los secretos perdidos del Holocausto. Esto es un hueso de la pierna, parece un fémur. Y lo que están descubriendo es sorprendente. Estamos encima de un laboratorio de matanzas. Están descubriendo sus orígenes y revelando qué ocurrió a una escala aún más horripilante de lo que pensábamos. El Holocausto fue aún más brutal y todavía más espantoso de lo que seguramente imaginábamos. Tenemos que acabar con esto. No se pueden esconder los cuerpos porque se encontrarán. Dios santo. Los alemanes tomaron desde el aire millones de fotografías aéreas. Podría decirse que estas son las fotografías que los nazis no hubieran querido que viéramos. 29 kilómetros de fotografías aéreas recientemente desclasificadas han impulsado una nueva investigación sobre las atrocidades nazis. El famoso analista mundial de imágenes aéreas Chris Goin considera que estas imágenes son la clave para desentrañar una parte perdida del Holocausto. Estaban fotografiando las pruebas de sus propios crímenes. Todo el mundo parece pensar que el Holocausto es algo ya investigado, pero podría haber miles de muertos en decenas de sitios y no sabemos dónde están, aunque cada acción deja un rastro. Utilizando las fotografías aéreas podemos localizar elementos sobre el terreno y encontrar cosas. Sorprendentemente, Chris cree que ha encontrado el primer acto del Holocausto capturado en una fotografía. Sucedió durante los días de la invasión alemana de la Unión Soviética el 22 de junio de 1941. Esto es Garchei, en Lituania, que está literalmente a tiro de piedra de la frontera alemana que pasa por allí. En esta ciudad había un 20% o 30% de judíos antes de la guerra. Habrían vivido en las casas de las dos calles judías de aquí y la sinagoga estaba aquí. En solo 24 horas, tras cruzar la frontera, los alemanes destruyeron las casas. Y si miras, puedes ver que toda esta zona de aquí se quemó durante ese día. Hay como una parte estrecha por aquí. Creo que es una trinchera. Los hombres judíos habían sido llevados a la calle en la que habían vivido y luego fueron asesinados a tiros y enterrados en esa trinchera. Aquí es, en efecto, donde precisamente comenzó el Holocausto. Esta es la zona cero del Holocausto. Utilizando estas fotografías aéreas, los investigadores están siguiendo el camino de los nazis invasores para descubrir cómo se fraguó el Holocausto. Desde las ejecuciones aleatorias al genocidio industrializado de los campos de exterminio. Pero si Chris ha encontrado el primer acto del Holocausto, ¿por qué empezó tan tarde, en 1941, y por qué en la Unión Soviética? A finales de 1940, Hitler ya había invadido media Europa y había reunido a más de 500.000 de judíos en guetos en Polonia. La intención era deshacerse de ellos, pero no había un plan concreto sobre cómo hacerlo. Luego, en 1941, Hitler invadió la Unión Soviética y se dirigió a Moscú pasando por Letonia, Lituania y Ucrania.
Garchdey estaba en la frontera entre la Alemania nazi y la Lituania soviética, justo en la primera línea de esa invasión. Mientras el ejército alemán avanzaba hacia el este, era seguido por 4 escuadrones de la muerte de la SS, conocidos como Einsatzgruppen. Su labor consistía en erradicar a los enemigos políticos de Hitler, incluidos los judíos. Dejando atrás el primer acto del Holocausto, los Einsatzgruppen A avanzaron más allá del Garchdey, hacia Letonia A, una ciudad llamada Liepāja. No giramos a la derecha aquí, ¿no? No. Vale. Siguiendo el camino de ese escuadrón de la muerte, se encuentran los profesores Harry Joll y Philip Rieder. Llevan buscando víctimas perdidas del Holocausto desde hace más de 7 años. Vale, vamos a echar un vistazo en este sitio. Tienen pruebas horripilantes de los escuadrones de la muerte de las SS, tomadas por un oficial alemán en 1941. Es la única masacre del Holocausto grabada en vídeo. Y creen que se grabó en algún lugar de Liepāja. Bueno, creo que deberíamos empezar por el principio. Vale. Puedes ver cómo los soldados metían prisa a los judíos en la fosa. Mira, hay una multitud reunida en una zona alta por encima de los camiones y detrás de ellos, que están mirando incluso. Parece que los niños se están peleando entre ellos para colocarse en el mejor sitio donde ver cómo asesinan a las personas. No parece que les afecte. No. Así que es un espectáculo. El vídeo es muy triste. Pero la grabación es un misterio. Nadie sabe exactamente dónde se produjeron los asesinatos ni cuántas personas murieron. La única pista de su ubicación es el característico faro que se ve al fondo del vídeo. Actualmente, la zona ha sido consumida por las nuevas construcciones, pero ¿podrían las víctimas estar aún bajo la superficie? Harry y Phil analizan las imágenes en busca de pistas que puedan ayudarles a localizar el lugar de la masacre. Mira, ahí está el faro. Sí. Se ve el faro en este punto. Sí, ya lo veo. Vaya. Mira, aquí puedes ver algo. Hay 1, 2, 3, 4 y 5 chimeneas, de lo que todos llaman la planta de ahumado de pescado. Apostaría dinero a que hay una fundación allí. Un edificio característico que se cree que es una fábrica de ahumado de pescado se ve claramente al fondo. Si consiguen localizarlo, podrán averiguar dónde tuvo lugar la masacre. Utilizan fotos aéreas históricas para orientarse. Creo que los vehículos estaban justo en esta zona. Sí. Y había espectadores donde se bajaban de los vehículos, así que puede que los vehículos estuvieran aparcados aquí. Los espectadores estaban en esta pared de aquí, y entonces salían corriendo de los vehículos. Se ve una duna de arena, luego la fosa se hace visible y todos corren hacia ella, que estaba aproximadamente ahí. ¿Vale? Vamos para allá. En la grabación solo se puede ver el faro en un momento, Sí. cuando estaban corriendo. Pero debían estar lo suficientemente atrás y lejos. La perspectiva de la persona con la cámara debía estar ahí detrás más o menos. Sí. Aún se puede ver el muro de la fortaleza. Sí. Y creo que todavía se puede ver la esquina de donde estaba la fábrica de ahumado de pescado. Sí. Me parece que hay unos cimientos en ruinas por allí. Sí, justo ahí, Todo sí. coincide. El edificio de ahumado de pescado, la fortaleza, el edificio pequeño que ya no está al final, el faro y la fosa pasaba justo a través de esta zona. Bien. Tiene sentido. Encajan a la perfección. Así que la fosa está justo aquí, enfrente de nosotros. O al menos, ahí es donde empieza. Sí. Las leyes judías prohíben molestar a los muertos, pero con los nuevos avances y la detección a distancia, los investigadores pueden ahora mirar bajo la superficie sin perturbar ningún resto. Estás en el punto 8.930. 80 años después, ¿podrán al fin descubrir las pruebas de lo que de verdad sucedió aquí? En Letonia, los geocientíficos Harry Joll y Philip Rieder están buscando el lugar de la única masacre del Holocausto grabada en vídeo.
Después de escanear la zona durante 4 horas, el equipo obtiene un resultado. Los colores indican las perturbaciones de la Tierra, pero una mancha azul oscuro les llama la atención. ¿Ves esto de aquí? Sí. Sin duda, para mí, eso parece una trinchera. Consiguen ver una trinchera oculta bajo la superficie. Pero no es lo que esperaban. La orientación no es correcta si la comparamos con la del vídeo. Es cierto. Es literalmente en esa dirección. Por lo que está a casi 90 grados de lo que esperábamos si miramos las fotos y observamos aquí. Este es un descubrimiento impresionante. No es lo que buscábamos, pero es un hallazgo asombroso en sí mismo. El vídeo es solo un punto en el tiempo donde esa trinchera en particular se está utilizando, así que podría haber trincheras por todas partes. Pero estoy realmente sorprendido de que nadie haya mirado en este lugar antes. Para encontrar más trincheras, el equipo amplía su búsqueda. Los resultados son impactantes. Tiene una longitud de 38 metros y que sea una diagonal que cruza por aquí es impresionante. No solemos ver esto, así que probablemente sea la primera vez que veo algo así. Bajo la superficie hay una trinchera enorme que coincide perfectamente con sus cálculos. Después de 80 años, el equipo ha localizado por fin a los hombres que aparecían en la grabación. Es extraño que todo encaje. Cuando intentas juntar vídeos, fotografías antiguas y georradares, pones en común todos esos elementos y llegas a una conclusión que parece realmente convincente. Sí. Sí. Todas las piezas del puzzle están aquí. Sí, pero al mismo tiempo hay más trabajo que hacer. Sí. El equipo se ha quedado sin tiempo, pero ha identificado 9 zonas más para futuras investigaciones. El descubrimiento de más trincheras sugiere que la escala de la masacre aquí fue mucho mayor de lo que captó la grabación. Por primera vez se están investigando fosas como estas desde la caída de la Unión Soviética. Pioneros como Harry y Phil solo están rascando la superficie de una tarea monumental. Las nuevas investigaciones han revelado hasta ahora 73 lugares de asesinatos en masa en Letonia y 226 en Lituania. La mayoría aún están por explorar. Uno de esos lugares es Alytus. En agosto y septiembre de 1941, los judíos de Alytus fueron asesinados en algún lugar del bosque a las afueras de la ciudad. Los nazis registraron 2.231 muertos, pero la gente cree que la cifra total podría ser mucho mayor. Hay monumentos, pero no es seguro que se encuentren en el lugar de la masacre y nadie sabe dónde están realmente las víctimas. Faina Kukliansky es la líder de la comunidad judía de Lituania y cree que su abuela está entre los muertos. Quiero saber dónde está mi abuela. Ella vino a Alytus a buscar documentos y nunca volvió. Desconocemos cuánta gente hay aquí y cuántos restos de personas debe haber. ¿Cuándo los asesinaron? ¿A cuántas personas mataron? ¿Dónde están las mujeres? ¿Dónde están los niños? ¿Quiénes son? No lo sabemos. No se trata solo de cifras. Son personas. Faina ha invitado a Harry y a Phil desde Liepaya para comenzar una búsqueda forense en el bosque. Asegúrate de llevar 3 o 4 carretes. El bosque tiene una extensión de unos 10 kilómetros cuadrados y el equipo cuenta con solo 4 días para completar su búsqueda. Necesitamos a 2 personas aquí y luego otra persona que mueva la línea. Tenemos que acabar con esto. No se pueden esconder los cuerpos, porque se encontrarán. Alytus, Lituania. El geocientífico forense Philip Rieder y su equipo
están buscando a las víctimas de la primera fase del Holocausto. En 3 días de búsqueda han encontrado pocas pruebas de la existencia de tumbas bajo los monumentos del bosque. Phil busca pistas en fotografías aéreas tomadas por la Luftwaffe 3 años después de que se produjeran las masacres. Creo que he encontrado una prueba. Esta imagen es de 1944 y esta otra de 2015. Si nos fijamos en la de ahora y luego cambiamos a la de 1944, encontramos un camino que está en el mismo sitio. Y luego hay otro camino que sale de aquí. No había nada en 1944. ¿Por qué tener un camino que no va a ninguna parte? A no ser que estés haciendo que la gente los asesine y los entierre. Considero que es una prueba. Sí, vaya, vaya. ¿Por qué no echamos un vistazo por aquí? Andando por aquí veo que hay un claro descenso una vez pasado el tronco. De entre los árboles surge algo sorprendente. Dios santo. Vaya. A ver, es obvio que estamos andando en una zona baja. Sí. A nuestra izquierda hay un montón de cosas. Sí, vamos a subir. Vaya. Esto es humano. Phil. Está claro que lo han hecho los humanos. Vaya. ¿Esto es una trinchera continua? Sí. Continúa hasta donde puedes ver en esa dirección y sigue también hasta donde alcanza la vista por allí. Sí, se aprecia que han quitado los árboles para continuar con la trinchera por aquí. Sí. Va hacia arriba y luego hacia abajo, casi hasta el final, y gira a la derecha ahí abajo. A ver, suena macabro, pero la idea es que donde estás tú estaba la trinchera, y aquí ponían alineadas a las personas que disparaban y que caían en la trinchera donde estás. Esta es una trinchera en la que podría haber miles de personas. Sí. Las dimensiones de la trinchera superan las expectativas de cualquiera. Si miras a lo lejos, puedes ver otra clara ondulación, un punto alto, un punto bajo después, y luego si miras allí hay otro punto alto que parece similar al sitio en el que estamos ahora. Similar a este sitio, sí. Podría haber trincheras por todas partes. Sí. El equipo utiliza un sensor LIDAR y un georradar para ver lo que hay bajo tierra. La trinchera es enorme. Mide 152 metros de largo. Me sorprende cuando ahora pasamos por aquí y vemos las cosas y pensamos, trabajamos aquí durante años y años y ahora hemos encontrado más. O sea, éramos muchos, decenas de miles de personas y pensábamos, no, eso es demasiado. Pues podría ser una realidad y que estemos sobre los miles de judíos que se ejecutaron en este sitio. Pero ¿cómo fueron asesinadas tantas personas aquí? Porque los registros muestran que los escuadrones de la muerte de las SS solo tenían 6 hombres en Alitus. Faina cree que ha descubierto quiénes fueron realmente los asesinos de su abuela. Todas las personas que solían trabajar en la cárcel participaron. Y a ellos se les unieron los alumnos de la escuela Alitus, además de los policías que iban armados. Mi tío me contaba que sus compañeros mataron a su madre. La abuela de Faina y otros miles de judíos fueron asesinados aquí. No por invasores, sino por sus compatriotas. Pero ¿hasta dónde llegó esta colaboración local? Los registros muestran que después de asesinar a la población judía de Alitus, el Escuadrón de la Muerte hizo un viaje en autobús. Recorrió 20 kilómetros hasta la ciudad cercana de Butrimonis. James Balgin es un historiador del Museo Imperial de la Guerra de Londres. Está investigando esta parte del Holocausto y siguiendo el viaje del Escuadrón de la Muerte. ¡Ruta! Hola.
La escritora e investigadora del Holocausto, Ruta Vanagaite, le presenta a Ona, de 94 años, que creció aquí entre los 800 judíos de la ciudad. Es la última superviviente testigo de estos asesinatos. La masacre se produjo el 9 de septiembre de 1941. No en la oscuridad de un gran bosque, sino en los campos abiertos, al lado de donde vivía Ona. Así que aquí estaba su casa. Más cerca que de aquí a la vaca. ¿Y qué sucedió aquel día? Escucharon los gritos. Desde aquí vieron cómo se llevaban a los judíos. ¿Y quiénes estaban en la columna? Sobre todo personas mayores. Y luego los niños. Y entonces escuchamos los disparos. Kai nemiegu, tai man dažnai užeina šitas. Jau įsirašo į tą smegeninę. Ese pasado está en mi mente. Pero las personas que mataron a los judíos de Butrimonis no eran alemanes. Los asesinos eran lituanos, del batallón lituano de autodefensa. ¿Eso quiere decir que los lituanos mataron a Sí. otros lituanos? Y después del tiroteo, los vecinos se quedaban con las propiedades. Luego se mudaron a las casas de por aquí, se apoderaron de la ciudad y todos los judíos desaparecieron. Sí, en una noche. Antes de la guerra, aproximadamente la mitad de la población de Butrimonis era judía. En 12 horas, todos murieron, asesinados por sus compatriotas. Cuando los nazis llegaron a estos territorios, encontraron a diferentes personas que estaban dispuestas a apoyarlos. Algunas solo permitiéndolo indirectamente y otras que querían implicarse directamente, apretando el gatillo si hacía falta. Los nazis estuvieron en el centro de todo esto, pero no actuaron solos, ya que necesitaron la participación activa de cientos de miles de personas y no podrían haberlo hecho sin ello. La magnitud de la colaboración local permitió que la oleada de masacres nazis se intensificara hasta convertirse en asesinatos cada vez más industrializados. En 1941, los lituanos recibieron a los nazis como libertadores, y lo mismo sucedió en toda Europa Oriental. Para muchos, los nazis parecían ofrecer la salvación frente al sufrimiento generalizado y el hambre bajo el régimen comunista. Y la propaganda nazi alimentaba el mito de que el comunismo era una conspiración judía. Con la colaboración local, los nazis pudieron asesinar a una magnitud cada vez más industrial. El 19 de septiembre de 1941, los alemanes llegaron a la capital ucraniana, Kiev, en la que había más de 150.000 judíos. El comandante de las SS, Friedrich Jeckel, les ordenó reunirse en una esquina de la calle. Los judíos de Kiev habían sido conducidos hasta un barranco y les pidieron que se quitaran la ropa y la dejaran. Los llevaron a una curva en forma de S que estaba aislada, para que no pudieran ver ni oír nada. Nadie supo lo que iba a pasar hasta que fue demasiado tarde. Vi que todas las personas desnudas estaban en filas. En una grabación de una investigación soviética de 1946, Dina Pronicheva describe Babin Yar de Entre los Muertos.
стали всех расстреливать. Я закрыла глаза, сжала кулаки, напрягла все мускулы и бросилась вниз до выстрела. Но я упала на трупы, благополучно, не расстрелянная. Скалы стали засыпать землей. Я набрала воздух, собралась с последними силами y выбралась из-под земли. Dina Pronicheva sobrevivió milagrosamente. Los nazis fotografiaron meticulosamente la ropa de los que no lo hicieron. El 29 y el 30 de septiembre de 1941, las SS fusilaron a 33.771 hombres, mujeres y niños en Babin Yar. A 1.600 personas por hora, durante 2 días. Babin Yar fue la mayor masacre del Holocausto hasta la fecha, pero fue solo una pequeña parte. Los nuevos investigadores descubrieron más de 2.000 lugares repartidos por Europa Oriental, desde el Báltico hasta el Mar Negro. A finales de 1941, más de 500.000 de judíos habían sido asesinados. Pero el mayor número de judíos aún vivos se encontraba en Polonia, encarcelados en guetos. Y cuando llegaron para asesinarlos, los nazis no utilizaron balas. Aparecieron informes de líderes nazis que describían la preocupación por los efectos psicológicos que podían tener en sus soldados el disparar a gente a corta distancia. Hubo informes de soldados con crisis nerviosas. Incluso el jefe de las SS, Himmler, se puso histérico tras presenciar un tiroteo masivo en primera persona. Además, llegaban noticias de que se estaban produciendo masacres públicas en el este. Los trenes de la muerte de Rumanía estaban repletos de judíos que dejaban morir de hambre y asfixia. Los investigadores ahora creen que a finales de 1941, los nazis decidieron que el holocausto de las balas era insuficiente para hacer frente a la magnitud del asesinato que pretendían llevar a cabo. Buscaron una solución en el bosque Kazimierz Biskupi, situado al oeste de Polonia. Uno de los hombres encargados de esta tarea fue un comandante de las SS llamado Herbert Lange, estudiante de Derecho que se convirtió en verdugo. Este era su laboratorio. Nunca se ha examinado de forma forense. Hasta ahora. Agnieszka Nieradko ha traído un equipo de teledetección para inspeccionar el bosque por primera vez. Era un método eficaz, rápido y barato de matar a grandes grupos de personas. Estamos encima de un laboratorio de matanzas porque el bosque era un lugar de pruebas para matar y destruir los cuerpos de las víctimas. Sebastian Rociski es un experto en teledetección. Busca pistas en fotografías de reconocimiento tomadas desde el aire por la Luftwaffe en 1942. Estamos aquí. Hay unos puntos negros muy pequeños. Esto es una anomalía. Comparando las fotos con mapas dibujados por un testigo ocular, el equipo es capaz de triangular la ubicación de lo que creen que son fosas comunes. ¿Cómo de fuertes son estas anomalías? ¡Hay algo en esta! Es la primera vez que alguien encuentra pruebas físicas de lo que sucedió aquí. Los resultados muestran una capa de material sólido bajo el suelo, pero no se ajustan al perfil de los cuerpos enterrados. Desde cierta perspectiva, puede parecer una fosa común normal de la época de la guerra, pero lo sabemos por el único testimonio que tenemos de un veterano polaco de antes de la guerra, que fue traído aquí como prisionero político. Lo trajeron aquí con otros 30 polacos y lo obligaron a ayudar a los alemanes a matar los judíos de un gueto vecino. Traían a la gente viva en carros y las fosas ya estaban preparadas. No se les disparaba, solo se les cubría
con cal viva. Se metía a la gente dentro, se traían recipientes con agua y se vertía el agua en el interior, provocando que la cal viva reaccionara químicamente. Y hervían. Hervían. Estas personas fueron quemadas vivas con productos químicos. Y él dice que hicieron falta varias horas para que las personas del interior de esta tumba de cal murieran. Los gritos duraron horas. Dijo que había grupos de personas entre los árboles sentados, de pie, hombres, mujeres, niños esperando su turno y aguardando su destino. Hasta se tapaban los oídos con lo que sea para no oír los gritos, porque eran insoportables. La reacción química formaba una capa de hidróxido de calcio que se endurecía alrededor de los cientos de víctimas. Era una enorme tumba química. Era una combinación perfecta para esta tumba gigante. Una gran concentración de calcio, óxido y la gente que hervía. Así que los resultados que obtuvimos parecen coincidir con las declaraciones de nuestro testigo ocular principal. Procuro no imaginarme las escenas. Es demasiado duro para mí. Estaba hablando con algunas personas antes de venir para contarles lo que estamos haciendo aquí y cuando les explicaba la historia me decían, no, es imposible, simplemente hay una barrera, hay un punto en el que la gente deja de creer o simplemente rechaza los hechos porque les resulta demasiado difíciles de aceptar. Pero es importante que la gente recuerde lo que ocurrió aquí exactamente. Se cree que Herbert Lange es responsable de más de 3.000 muertes que se produjeron en este bosque. Puede que el equipo haya localizado al fin una fosa, pero creen que el bosque está plagado de otras posibles fosas comunes. Lange llegó a la conclusión de que la cal, por ejemplo, era demasiado cara y difícil de manejar. Se hicieron algunas pruebas con monóxido de carbono, pero también resultaron difíciles porque había que tener recipientes separados de este gas. Además, concluyó que los escuadrones de la muerte no eran tan eficaces como deberían ser, por lo que decidió crear solo un lugar donde poder llevar a las víctimas, y eso fueron los campos de exterminio. En 1942, los nazis iniciaron lo que denominaron la solución final, la ejecución sistemática de toda la población judía de Europa. Pero también hay una parte perdida de esta historia, que ahora va a salir a la luz. En las afueras de Lublin, en Polonia, se encuentra Majdanek. Esta es una imagen del campo de exterminio de Majdanek. Se puede ver a personas andando y también a un grupo de personas que hacen fila aquí. Nadie sabe el número exacto de personas que se ejecutaron allí. Las estimaciones de muertos varían entre las 80.000 y 360.000 personas. Pero esta actividad no se limitó solo a un campo de concentración. Había una red entera de campos satélites que ahora están ocultos por el paisaje circundante. Ahora, nuevas investigaciones están revelando la verdadera magnitud de esta máquina de matar en expansión. A 29 kilómetros en ferrocarril desde Majdanek está Travniki. La profesora Caroline Stardy-Coles está investigando este misterioso campo perdido. La mayoría de la gente nunca ha oído el nombre de Travniki, pero este campo de concentración jugó un papel esencial en la solución final. Si lo visitamos actualmente, veremos que es una fábrica en funcionamiento. El campo ha sido devorado por la vegetación y la urbanización moderna. Las actividades que se emprendieron en Travniki se realizaron a gran escala. Pero, ¿qué sucedía exactamente aquí? Tras volver a Cambridge, Chris Going está buscando pruebas en las fotografías del campo tomadas desde el aire. Si observamos estas dos imágenes, una de agosto de 1944 y la otra de octubre de 1944, vemos diferencias. Están ocurriendo cosas en el lugar, pero hay algo extraño. Estas dos trincheras enormes, sobre todo la primera, son un elemento muy revelador.
Así que yo buscaría aquí cualquier rastro de los muertos de Travnicki. Quiero saber lo que hay aquí. Lo deseo. Bajaré esto y mediré la longitud desde el otro lado. Tenemos algo en la fotografía aérea que se muestra en esa zona, así que sabemos que esta parte del campo era donde algunas de las tumbas podrían haberse localizado. Pocas horas después, empieza a desentrañarse el terrible pasado de Travnicki. Lo que podemos ver inmediatamente es esta zona de aquí. Hay algo enterrado debajo del suelo, que no es natural. Puede apreciarse que tiene un borde muy recto aquí y otro similar en este lado. Es una delimitación enorme y se puede ver que abarca toda esta zona entre el pavimento y los edificios. Es realmente increíble, o sea, obviamente, porque ha estado enterrada durante casi 80 años debajo del hormigón. El número de personas que caminan por ahí todos los días y no tienen ni idea de lo que hay bajo sus pies. La enorme trinchera de debajo del hormigón tiene casi 3 metros de profundidad y más de 15 metros de longitud. Está llena de material compactado que concuerda con restos humanos. Cuando observamos estas pruebas, nos hacemos una idea real, creo que por primera vez, de la magnitud de las ejecuciones en Travnicki, aunque evidentemente solo se trata de una instantánea. Es la primera vez que se identifica alguna de las fosas de Travnicki, pero lo que estamos viendo es solamente una pequeña muestra de los asesinatos en masa que se llevaron a cabo, ya que esto es solo una parte de una fosa, y sabemos que todo este paisaje está cubierto de restos humanos. Los campos satélites como Travnicki revelan ahora toda la extensión de la red de terror de Majdanek. Pero Caroline cree que la escala de la masacre se extiende incluso más allá de los campos. Nuevas pruebas la conducen a 21 kilómetros de Travnicki, al bosque de Krepiecki. Cuando el Ejército Rojo llegó a esta zona en 1944, comenzó inmediatamente a investigarla y por eso tenemos estas fotografías extraordinarias de sus excavaciones. Podemos observar que había hombres, mujeres, niños e incluso había madres sosteniendo a sus hijos cuando los encontraron en estas fosas comunes. Además, se puede ver la prueba de que fueron fusilados, normalmente en la parte posterior de la cabeza. Nadie sabe exactamente dónde se tomaron estas fotografías ni cuándo las víctimas fueron asesinadas. En Cambridge, Chris Going ha descubierto algo en las fotografías aéreas. Este es el bosque de Krepiecki. Creo que aquí puede apreciarse una prueba muy relevante de los campos de exterminio. Hay reflejos un poco pálidos donde se ve que la tierra del suelo ha sido removida. Yo empezaría a buscar allí. Bosque de Krepiecki, Polonia. Hay mucha ambigüedad sobre lo que ocurrió aquí, pero no hay tumbas identificadas. Es una zona muy difícil para trabajar. No hay nada que conmemore a las personas que perdieron la vida aquí y, de hecho, se trata como un vertedero, de la misma forma que se trató a la gente como basura durante el Holocausto. Caroline, ¿podrías venir? ¿Qué habéis encontrado? Es un hueso de la pierna, parece un fémur. Dios mío, sí. Creo que lleva tiempo en la superficie porque se aprecia que tiene musgo. Es obvio que es un hueso de pierna humana, ¿no? No hay ninguna duda. Es una prueba de que la gente fue asesinada aquí. Cuando empezamos a encontrar restos de huesos, nos percatamos de lo que estamos haciendo aquí, porque nuestro trabajo utiliza tecnología no invasiva y normalmente no vemos los cuerpos de las personas que estamos buscando. Todas esas personas tenían una vida, personas que les querían y se les privó de todo eso durante el Holocausto. Cada una de esas víctimas era una persona con una familia, con una vida. Son esas personas las que hemos venido a encontrar. Una vez más, los arqueólogos descubren una trinchera enorme bajo el suelo. Sí, aquí la señal es más clara. Sí. Son 6,25 metros de ancho.
Se ve un claro borde en ambos lados. Creo que podemos estar muy seguros de que hemos identificado una fosa aquí. Sí. Básicamente, se extiende 50 metros en esa dirección. Y quién sabe hasta dónde en esa dirección. Parece que hay fosas por todas partes. Eso obviamente significa que la extensión de la masacre es mucho mayor de lo que sugiere el conocimiento actual sobre estas fosas. Creo que la gente realmente no comprende la magnitud de la masacre porque todo está oculto, escondido bajo tierra. Estamos encontrando más información que va más allá de lo que ya sabemos, lo que demuestra que el Holocausto fue aún más brutal y todavía más espantoso de lo que seguramente imaginábamos. Se especula con la posibilidad de que en este bosque yazcan hasta 300.000 muertos. Pero si el número de víctimas es de esa magnitud, a los investigadores se les plantea otro oscuro misterio. A tan solo 8 kilómetros se encuentra el campo de concentración de Majdanek, donde funcionaba un crematorio. Entonces, ¿por qué hay cadáveres en el bosque? Caroline conoce a Katia, una investigadora local que cree tener una pista. Caroline, tengo que enseñarte algo. Mira, es de abril de 1943. ¡Wow! Son una pila de cadáveres, pero están parcialmente quemados. Las fotos muestran cuerpos incinerados en el bosque. El único motivo que se me ocurre para traer a la gente aquí es el hecho de que simplemente no podían mantener el número. En realidad, la infraestructura de los campos de concentración no era suficiente para ocultar los cuerpos de todas las víctimas que querían matar. Así que aunque pensemos que los campos estaban industrializados, a menudo eran muy caóticos. Y el resultado lo vemos aquí, en el bosque de Krepiecki. Incluso Auschwitz, el modelo ideal nazi de campo de exterminio, se convirtió en un caos. Chris Going ha encontrado un conjunto único de imágenes que se tomaron en dicho campo el 23 de agosto de 1944. Tenemos un conjunto de imágenes extraordinarias. Esto es ocultar las pruebas. Fueron atrapados en el acto y se delataron ellos mismos. Se ve como Auschwitz está ardiendo. Las fotos reflejan el humo que sale del campo, pero no procede de las chimeneas del crematorio. Su fecha demuestra que coinciden con fotografías tomadas con una cámara introducida de contrabando por prisioneros judíos. Muestran una caótica hoguera de cuerpos quemados al aire libre. Cuando pensamos en el Holocausto, nos imaginamos una gran máquina industrializada, pero en realidad lo que vemos es caos, lo que vemos es desorden. Hemos visto toda la amplitud y extensión del Holocausto. Hemos visto cómo empezó con el Holocausto de las balas. En última instancia, todo desembocó en el terror improvisado una vez más, en asesinatos en masa, porque las cosas simplemente no salieron según lo planeado. Los campos de exterminio fueron solo el capítulo final de la ambición nazi de eliminar a los judíos de Europa. Pero antes, millones de hombres, mujeres y niños fueron asesinados a tiros y abandonados en tumbas anónimas. A pesar de los esfuerzos por ocultar estos crímenes, las pruebas permanecen en el entorno. Por fin se va a revelar la verdadera magnitud de aquella masacre.